Capítulo 8. Los modelos económicos. Cuando hablamos de modelos económicos en el Perú prehispánico, es necesario tomar en consideración que se trata de economías que desconocieron el uso del dinero y que además no estaban organizadas por la institución del mercado. El modelo económico inca se ha calificado de redistributivo debido a las funciones que cumplía el propio gobierno. Esto significa que gran parte de la producción del país era acaparada por el Estado, el cual a su vez la distribuía según sus intereses. Valencia 1974 da una definición del principio de la redistribución que presume un modelo de centralismo institucional. Las sociedades dominadas por la redistribución, la producción y la repartición de bienes se organizan en función de un centro. Se trate de un jefe, un señor, un templo o un déspota, el mismo que reúne los productos, los acumula y los redistribuye para retribuir a sus agentes, asegurarse el mantenimiento y la defensa de los servicios comunes y para conservar el orden social y político, como por ejemplo durante las celebraciones de fiestas públicas. Este principio es favorecido por el modelo institucional de la asimetría en la organización social. La reciprocidad interviene en la producción, las prestaciones de servicio, la distribución periódica de las tierras, así como en la repartición de los productos, en la práctica de los dones y contradones y otras. Polanyi admite que la redistribución puede jugar un papel en sociedades muy diversas, en las homogéneas y en las estratíficas. Reciprocidad y redistribución pueden combinarse en la misma sociedad. La primera corresponde entonces a la forma horizontal del intercambio a escala, la segunda a la forma vertical entre unidades locales y la autoridad central. En la formación del Estado inca se produce un desarrollo de las fuerzas productivas y un crecimiento económico dinamizado. Por muchos años se alabó y consideró la organización inca como la materialización de una utopía admirada por los europeos. Se creía que el almacenamiento de productos de toda índole tenía por objetivo fines humanitarios, como socorrer a la población en caso de desastres naturales. Esta apreciación solo demuestra una incomprensión de los mecanismos económicos de ese Estado. Gran parte de la redistribución era consumida por el sistema de la reciprocidad, por el cual el Estado se veía obligado constantemente a renovar grandes donativos a los diversos señores étnicos, a los jefes militares, a las huacas, etc. Para cumplir tales necesidades se creó, como se vio en el capítulo anterior, un gran número de depósitos estatales porque el gobierno tenía que disponer de cuantiosos bienes acumulados, pues los objetos almacenados representaban poder en el Tahuantinsuyo. El modelo económico serrano, la Sierra Sur. La economía sureña del Tahuantinsuyo ha sido estudiada especialmente por John Murra, 1964, 1967 y 1972, seguido por numerosos investigadores. Para obtener productos de diversas ecologías, los naturales se valían del sistema de enclaves, llamados por Murra archipiélagos verticales, cuyo núcleo serrano controlaba por medio de colonias multiétnicas zonas diferentes situadas en microclimas distantes unos de otros. Subrayamos la palabra distante para indicar que los varios microclimas se hallaban a más de un día de camino. Los enclaves del altiplano son a la fecha los modelos andinos clásicos como forma de conseguir productos diferentes a los existentes en el núcleo de origen. Estos enclaves se hallaban en la costa y en la región selvática a varias semanas de marcha. Y este punto es importante ya que marca las diferencias entre los dos modelos, el de la Sierra Sur
y el de la región central. Murra ha investigado con mucho detalle la macroetnia de las Lupacas y se ha comprobado que lo mismo sucedía con los otros señoríos de la meseta del Collao, como los Pacajes, los Jatuncoyas, los Azángaros, que también gozaban de enclaves en zonas diferentes a las de su propio hábitat. Un problema surge en torno al inicio de los enclaves, es decir, si se originaron con una conquista. Existe información valiosa en un documento del Archivo Arzobispal de Lima que describe cómo el grupo serrano de los Yauyos echó a los Yunga de Calango, de unas tierras que poseían en Cayaguaya, e instalaron miembros de varios ayllus serranos, Rostoroski 1977. Faltan aún mayores investigaciones sobre los grupos costeños de la zona sur y saber cómo fueron dominados por los serranos del altiplano. Es posible que en el litoral no haya existido una hegemonía de poder yunga que hubiese podido defenderse del avance serrano. La región comprendida entre Camaná hasta Tarapacá se llamó el Colesuyo, un suyo diferente a los 4 suyos clásicos del estado inca y cuya población costeña estaba compuesta por agricultores y por pescadores. Rostoroski, 1988. Los habitantes de esta región se dividían en gran número de curacazgos y el suyu debió ser una definición del espacio más que una demarcación política. Si bien la visita de Garci Díez de San Miguel de 1567, junto con la visita de Ortiz de Zúñiga a Huánuco de 1567 y 1970, son ejemplos clásicos de los enclaves serranos. En ambos documentos aparecen los rescates de ganado, lana y ropa. Estas repetidas manifestaciones indican que en alguna época del año se efectuaban ciertos intercambios. La Sierra Central, una situación muy diferente a la del altiplano y a la de la sierra en general, existía en la cordillera marítima de la región central del antiguo Perú. Las condiciones geográficas especiales hicieron que los naturales adoptaran un modelo propio, adaptado a las condiciones topográficas imperantes en la región. Es un hecho importante demostrar cómo un determinado modelo podía variar si las condiciones cambiaban. Esta distinta aplicación del patrón de la verticalidad demuestra que no era un sistema rígido, sino que se transformaba según las circunstancias. Tal información surge de las visitas realizadas a Canta en 1549 y en 1553. Ambos testimonios tempranos, anteriores a las reformas toledanas, dan una visión de situaciones especiales para la zona. La región de Canta tiene un terreno abrupto que a relativa corta distancia goza de climas diferentes, lo cual le permite producir recursos variados. Explicaremos en pocas palabras su organización económica bastante original y que ofrece un aspecto nuevo al problema. El señorío de Canta comprendía 8 ayllus y para atender cultivos situados a diversos niveles ecológicos distantes unos de otros por un día o 2 de camino, idearon un trabajo comunal de los 8 ayllus, rotativo y de temporada. Cuando cumplían faenas comunales, se mudaban de un lugar a otro con el objeto de realizar determinadas faenas agrícolas. Esta transhumancia limitada los llevó a poseer, además de sus pueblos permanentes, unas aldeas comunes habitadas temporalmente mientras cumplían sus labores en la zona. Por ejemplo, cuando se dirigían a la puna a sembrar y cosechar una planta de gran altura llamada maca, o a realizar la esquila de sus rebaños de camélidos, en otra época del año bajaban a la región cálida del Chaupi y Yunga, a las plantaciones de cocales o de maíz.
no solo en sus chacras, sino también para la confección de objetos o de productos necesarios para la comunidad. Emplearon el sistema rotativo, por ejemplo, los tejidos, la elaboración de cerámica, la fabricación de hojotas, calzado andino, o la preparación del charqui. A causa de las cortas distancias entre los varios climas y recursos, los naturales de Canta no precisaron de enclaves multiétnicos que recién fueron introducidos con el dominio inca y la aparición de los Mi'kmaq. Rostorowski, 1978. El modelo económico costeño, la especialización laboral. Dado que la organización de la economía serrana guardaba una necesaria relación con el medio ambiente propio de las quebradas andinas y de la meseta del altiplano, es comprensible que la diferente geografía de la costa propiciase un modelo económico también distinto. Es importante notar que la región Yunga, a pesar de sus dilatados desiertos, era una región rica en recursos naturales renovables. Su mayor fuente de bienestar provenía del mar, un mar que era extraordinariamente abundante en su fauna ictiológica. Rostorowski, 1981. A diferencia de otros lugares del mundo, en los inicios de la civilización del antiguo Perú, no hubo necesidad de la agricultura para la formación de poblaciones numerosas, ni para la creación de centros ceremoniales destacados. Estas primeras manifestaciones culturales se desarrollaron gracias a la explotación de los recursos del mar, marcando así el posterior desenvolvimiento costeño. Desde tiempos tempranos se estableció en la costa dos actividades diferentes, la pesca y la agricultura. Se formaron grupos separados con jefes propios y se estableció entre ellos un intercambio de productos. Sin embargo, los pescadores, limitados a sus playas y caletas, permanecieron subordinados a los señores de las macroetnias de agricultores yungas. La primera información sobre la presencia de un curacazgo de estas divisiones nos da la relación de Chincha, nombrada por nosotros como aviso. Rostorowski, 1970 y 1977. En efecto, una población de 30.000 tributarios se dividía en 10.000 pescadores, 12.000 cultivadores y 6.000 mercaderes. Estas cifras indican una división laboral entre sus habitantes, distinta a la que hasta entonces se conocía en el mundo andino. El exceso de pescado que no era consumido localmente era secado, tecnología que permitía su conservación. Este excedente facilitó la existencia de un trueque, no solo dentro de un mismo valle con el fin de conseguir los productos que hacían falta para la subsistencia, sino que permitió el intercambio de pescado seco por frutos serranos. Con la evolución de esta sociedad y su progresivo enriquecimiento, los naturales dispusieron de tiempo libre para realizar otras labores fuera de las alimenticias. Floreció entonces todo lo que contribuyó a mejorar las condiciones de vida. Apareció el boato y la magnificencia de los señores, de los sacerdotes y con ello las expresiones artísticas. Una consecuencia fue el surgimiento de nuevos grupos laborales formados por artesanos dedicados a trabajar en la metalurgia, en los textiles, la cerámica y demás. La dedicación exclusiva de cada grupo laboral a su trabajo es una de las características de la sociedad yunga. También se dio una diversificación en los otros oficios como el de salineros, tintoreros, carpinteros, cocineros y otros. Quizás los artífices más prestigiosos fueron los plateros. Los incas aprovecharon de los artesanos de los principales valles costeños y los enviaron al Cusco a trabajar para el Estado. Inclusive, Huayna Cápac llevó desde Huancavelica a un grupo de plateros que instaló en el Cusco, en Surite, en tierras de Tumipampa, Panaca. Noticias que deben tomarse en cuenta al estudiar la platería en el Cusco prehispánico. Si bien los patrones estéticos seguían
las pautas cusqueñas, la tecnología fue en muchos casos costeña. Mientras no se conoció el documento de aviso, poco es lo que se sabía sobre la existencia de grupos especializados en la ejecución de determinados trabajos, e inclusive se dudaba de la existencia de tales artesanos dedicados a ejercer con exclusividad su arte. Tenemos pruebas mayores en el otorgamiento de la encomienda a Hernando Pizarro en 1534, con la mención al compromiso del encomendero de dejar a los tratantes y a los plateros chinchanos en libertad para practicar sus oficios. Rostorowski, 1977. Una acuciosa investigación en archivos reveló la situación laboral costeña como altamente especializada. En ella, cada oficio, cada trabajo era cumplido por determinadas personas, sin que nadie pudiese cambiar su labor por otra, hecho que recibió posteriormente el apoyo de la administración colonial. En las ordenanzas dictadas por el oidor González de Cuenca en Jayanca en 1566 se decía: íten los indios oficiales como cumbicos, alpargateros y cabestreros, y plateros y carpinteros y otros oficios usen y hagan obras de ellos para poder vender en el tiangués y en otras partes, y no dejen sus oficios y los alcaldes de los indios les empleen a usarlos por el bien y utilidad que se sigue a la comunidad del repartimiento que los usen, y el indio oficial que rehusare su oficio le trasquilen y le den 50 azotes en el tiangués públicamente. Rostorowski, 1977. La importancia del trabajo artesanal se vio confirmada en las mismas ordenanzas, pues prohibían a los curacas obligar a los artífices a cumplir la mita campesina y a servir en la casa de sus encomenderos. De acuerdo con el sistema de la especialización, muchos trabajos que no se consideran como artesanales figuraban como tales, y se prohibía el ejercicio de cualquier otra labor aparte de la indicada. Un ejemplo muy ilustrativo de las costumbres yungas era de los chicheros o fabricantes de bebidas, especialidad reservada a los hombres. En la sierra las mujeres preparaban con sus hogares la bebida para la familia. Cuando se necesitaban grandes cantidades para el culto o para las ceremonias del Inca, las mamacona eran las encargadas de prepararla. En cambio, en la costa se trataba de un oficio masculino a dedicación exclusiva. El intercambio costeño. En las sociedades arcaicas predominaba, según Polanyi, 1957, un modelo redistributivo. A pesar de existir en algunos lugares el hábito del intercambio, este fue el proceso seguido en los curacazgos costeños y marcó su diferencia con los señoríos serranos. La reciprocidad como una integración tuvo mayor poder en la costa al emplearse tanto la redistribución como el trueque, que se basaba en equivalencias establecidas y compensaba la falta de algún tipo de producto local. Un estudio empírico de la economía llamada primitiva comprende en sus principales cuadros de reciprocidad la redistribución y el trueque, para entender el intercambio en las sociedades costeñas del antiguo Perú. Tenemos que aclarar que se realizaba a dos niveles muy distintos. El primero se efectuaba entre la gente del común para conseguir lo necesario para la vida diaria, y posiblemente las equivalencias eran establecidas y aceptadas por todos. El segundo se llevaba a cabo entre las clases altas de la sociedad. Tenemos noticias de dos lugares distintos y separados que nos ofrecen una visión de la situación imperante de las tierras yungas. En Chincha, como ya lo mencionamos, el intercambio se realizaba a larga distancia, siendo efectuado por mercaderes, reconocidos como tales. En el norte solo tenemos pocas noticias de señores en cuyas manos se desarrollaba el trueque.
tanto suntuario como de recursos alimenticios. A continuación, veremos más ampliamente estas dos situaciones. El trueque local. La especialización del trabajo en la costa obligó al establecimiento de un trueque local entre sus habitantes para obtener las subsistencias y los objetos que cada cual no producía. En páginas anteriores mencionamos la dedicación exclusiva del trabajo, que traía como consecuencia un intercambio constante. Un ejemplo de esta situación la hallamos en la visita realizada por Juan de Hoces en 1574 a la región de Trujillo. El visitador se vio en la necesidad de reglamentar las equivalencias entre el maíz remitido por los cultivadores y los fabricantes de chicha que preparaban las bebidas. Además, señaló los montos de chaquira, lana y otros objetos que otras personas pudiesen trocar. Rostorovsky, 1977. Los oficiales chicheros quedaban liberados de cualquier otro trabajo y no podían ser obligados a acudir a la mita del encomendero, del cacique o de los principales. Solo debían prestar ayuda en la preparación de la acequia principal del repartimiento, hecho que demuestra a su vez la importancia que tenía en la costa toda obra de emergencia relacionada con el sistema hidráulico del valle. Aunque las medidas adoptadas por el visitador fueron dadas en tiempos coloniales, ellas son un reflejo de los hábitos yungas. En las sociedades arcaicas existía un rechazo a los beneficios en las transacciones que involucraban a los alimentos. Se limitaban a mantener las equivalencias. El trueque a nivel local en un valle costeño no era materia de ganancias, sino de un acomodo necesario al sistema de trabajo especializado imperante en la sociedad. Intercambio a larga distancia de los mercaderes chinchanos. Si bien en páginas anteriores, al tratar de las clases sociales y de las jerarquías en el Tahuantinsuyo, se habló de los mercaderes, aún falta mencionar sus viajes y lo que representaba en el contexto andino. Los chinchanos se dirigían al norte en balsas, cuyos números eran mencionados en el propio Atahualpa en un diálogo con Pizarro cuando éste le preguntó sobre el motivo de la presencia del señor de Chincha, único curaca llevado en andas en el séquito del Inca en aquel aciago encuentro de Cajamarca. Era un hecho resaltante el honor de usar litera, cuando tantos otros nobles participaban a pie en la jornada. Atahualpa respondió que el señor Chinchano era su amigo y señor mayor de los llanos, además de poseer 100.000 balsas en el mar. Pedro Pizarro, 1944. Naturalmente, esto no significaba que ese número correspondiese con la realidad, y es probable que algunas de dichas balsas fueran de troncos de árboles y otras de grandes mazos de totora unidos entre sí a la que se les daba dirección con las tablas de madera colocadas desde los troncos, que hundían y levantaban a voluntad para formar timón y quilla. Rostorovsky, 1981. Es imprescindible averiguar en qué consistía el trueque chinchano. El documento de aviso manifiesta que los mercaderes eran gente muy atrevida y de mucha razón y policía, y los únicos que en el Tahuantinsuyo usaban moneda, porque compraban y vendían con cobre. Esto significaría que la base de sus transacciones consistía en el intercambio de dicho metal por otros objetos. El cobre lo obtenían del altiplano en su ruta terrestre cubierta con recuas de camélidos y de cargadores, probablemente incluidos entre los 6.000 mercaderes. ¿En qué forma era transportado el cobre? Existe la posibilidad no comprobada arqueológicamente de que fabricaban las llamadas hachas monedas, similares a las existentes en el Ecuador, y que servían para los intercambios. Estas hachas monedas se distinguen
de las demás por no tener filo en el extremo y ser sumamente delgadas. El estudio de dichas hachas ha hecho suponer a Holm que su peso está relacionado con un sistema quinquenal de medición y cree que si se procediera a una minuciosa tabulación entre el largo y el ancho, se obtendrá alguna unidad de medición. Este último dato es interesante si tomamos en cuenta que aviso se refiere a un sistema decimal empleado en las aleaciones y en el valor de los metales. En las últimas excavaciones realizadas por Shimada 1985 en Batán Grande, Lambayeque, se encontró para el periodo arqueológico denominado por el Sicán Medio estas hachas monedas llamadas naipes por los buscadores de tesoros y abandonadas como objetos sin valor debido a su gran erosión. Además, en las excavaciones de la Huaca del pueblo, también en Batán Grande, Shimada encontró las fundiciones y todo el aparejo necesario de los talleres metalúrgicos. Además de estos hallazgos, es interesante constatar que en las tumbas se encontraron cuidadosamente envueltas y atadas en pequeños fardos, hachas moneda, todas de la misma dimensión. Por separado fueron halladas otras de diversos tamaños. Shimada menciona a varios de aquellos paquetes, cada uno hasta de 500 unidades. El análisis radiocarbónico del material perecedero conteniendo los naipes arroja la fecha de 900 a 1050 a.C. Estas hachas monedas halladas en tumbas nos hace suponer que eran ofrendas o riquezas llevadas por el difunto a la otra vida, lo cual le aseguraba su bienestar en ella. Las hachamonedas no serían usadas en la vida diaria, sino por cierto intercambio como un valor simbólico. Holm cree que las monedas eran llevadas de otros lugares a la costa ecuatoriana debido a que ésta no poseía minas de cobre. En otro trabajo, 1975, el mismo autor indica la presencia de hachas monedas en México prehispánico, lo que le permite suponer que estamos frente a un objeto de intercambio y a un tipo de moneda primitiva, la circulación y valor limitado. En cuanto a la fabricación del bronce, es interesante señalar que en tiempos prehispánicos prevaleció en el sur la aleación de cobre y estaño, mientras que en la costa norte se usó el cobre como arsénico. Es posible que estas diferencias, cada una de larga tradición local, tengan sus bases en conceptos religiosos, además de tecnológicos. Los descubrimientos de Shimada, si bien no resuelven el trueque del cobre de los chinchanos, indican su gran antigüedad, sus posibles cambios en el tiempo y confirman las suposiciones de Holm sobre la existencia de un trueque a larga distancia iniciado en Chincha hacia los puertos ecuatorianos, desde donde se prolongaría hacia el norte. De regreso al sur, los mercaderes se interesaban por Chaquira y por unas conchas llamadas muyu, muy apreciadas por su color rojo y su alto sentido religioso. Ellas eran importantes en los ritos a las huacas, necesarias como ofrendas para pedir lluvias, además de usarse para confeccionar estatuas, collares y adornos. Se hayan encontrado en tumbes y en diferentes lugares del litoral ecuatoriano antiguos talleres de muyu. Marco y Norton, 1981. La arqueología indica la presencia, desde el horizonte temprano, de representaciones de dos tipos de conchas, el Spondylus y el Strombus, originarios ambos de los mares de aguas tibias. Paulsen, 1974. Una balsa chinchana fue quizás la apresada en la costa ecuatoriana por el piloto Bartolomé Ruiz durante el segundo viaje de Pizarro, cuando exploraba el litoral. La descripción muestra una balsa de grandes dimensiones capaz de llevar a 20 hombres, además de la numerosa carga compuesta
por finas mantas de lana y algodón, objetos de oro y plata, joyas, adornos, vasijas, conchas de muyu y demás. De lo dicho resalta que Guayaquil o Puerto Viejo haya sido lo que Polanyi o Chapman 1957 denomina un Port of Trade, cuya traducción sería un puerto de trato, a donde se dirigían las balsas chinchanas. Para tráfico norteño, ver León Borja, 1977. Según Chapman, 1957, el trueque distante no usó de mercaderes sino de puertos, lugares donde se realizaban los intercambios. Existió una diferencia entre los mercados y estos puertos que desaparecieron inmediatamente ante el impacto europeo. Lo que motivó el intercambio no fue el aspecto económico, sino la necesidad de la élite y de los dioses de poseer bienes y tesoros específicos. La mayor parte del trueque a larga distancia consistía en procurarse algunos objetos deseados, cuyo valor eran aparentemente solo para los interesados, motivo por el cual el tráfico chinchano no perduró, pues el objeto del trueque carecía de valor a los ojos de los españoles. Se trataba de economías no industrializadas ni organizadas por la institución de mercados. Tampoco se trataba de una actividad masiva que envolvía grandes cantidades de productos importados y exportados. El intercambio a larga distancia era difícil y peligroso, debido sobre todo a la limitada tecnología, las embarcaciones y a los riesgos del viaje en sí. Las expediciones chinchanas debieron ser esporádicas y se acomodaban a los fenómenos naturales, como las corrientes, el régimen de los vientos y las estaciones del año, tanto para la ida como para la vuelta. Según Sabloff, 1975, los viajes a larga distancia representaban condiciones muy distintas al comercio internacional moderno. No existieron los costos y los bienes eran buscados porque no existían en el lugar de origen. Además, se caracterizan por limitarse a relativamente pocos objetos. ¿Por qué se convirtieron los chinchanos en navegantes y cómo aprendieron los derroteros de sus viajes? En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos dar una respuesta satisfactoria. Quizás se debió al arribo de navegantes oriundos de otros lugares que enseñaron sus conocimientos marinos. Dos leyendas, la de Neilán para Lambayeque y la de Taikanamo para Trujillo, se refieren a hombres que en flotillas de balsas arribaron a dichos valles, en donde se instalaron, iniciando una nueva era en tales lugares. Es posible que algo semejante sucediera en Chincha y fuese el principio de sus travesías. La noticia narrada por Albornoz 1967 sobre la adoración de una estrella llamada Kundry por los mercaderes nos hace suponer que quizás sirvió para la orientación. Se imponen mayores investigaciones arqueológicas en Chincha y también formación documentaria sobre trueques esporádicos a lo largo de la costa del Pacífico, trabajos etnográficos en el litoral del Perú y del Ecuador y un sistemático rastreo de las prácticas marineras entre los pescadores, todo lo cual contribuirá a aumentar nuestros conocimientos sobre el ámbito andino costeño, un tanto olvidado por los estudiosos. Los mercaderes norteños. Escasas son las noticias que tenemos sobre los mercaderes norteños y no son suficientes para darnos una idea de sus rutas. No sabemos el nombre que se daban a ellos mismos en idioma mochica o yunga, fuera de la voz caefor, cafereyo, que indicaba el trueque o paga de alguna cosa, que no es expresión de una temprana aculturación como aparece posteriormente en el siglo XVII, sino que según las afirmaciones de los mercaderes, lo hacían a modo de indios. Rostorowski, 1982. Testamento del curaca de Colán. Como ya lo dijimos,
Los señores mercaderes solicitaron la licencia al doctor Cuenca para realizar sus trueques e ir libremente por los pueblos sin ser molestados. También señalamos que sus rescates consistían en lana, algodón, chaquira, frijoles, pescado seco y otras cosas. Entre los bienes a trocar se nombran no solo objetos de lujo, sino también alimentos, lo que cambia un tanto la idea de intercambio exclusivamente suntuario. Es posible que estos señores norteños mantuvieran en tiempos prehispánicos un trueque esporádico con Guayaquil. Por lo menos los pescadores iban al norte a conseguir los troncos de árboles para sus balsas y continuaron haciéndolo hasta el siglo XIX, cuando se demarcaron las fronteras republicanas. El trueque durante las peregrinaciones. Dentro de la idiosincrasia de los pueblos andinos se distingue el gusto por las peregrinaciones religiosas a prestigiosos adoratorios o a reconocidos oráculos. Los informantes de Ávila, 1966, capítulo 9, narraron la participación de la gente yunga y su traslado a la importante huaca de Pariacaca con el fin de celebrar sus fiestas. Este adoratorio se situaba en un agreste paraje de la cordillera marítima central y a él acudían de varias regiones costeñas. Es de suponer que los habitantes de las quebradas serranas participasen a su vez de las celebraciones en honor a Pachacamac, el dios costeño por excelencia y señor de los movimientos telúricos. Además, sus oráculos eran famosos, y a no dudarlo y de acuerdo con la reciprocidad venían los serranos a unirse a los yungas para celebrar con todo esplendor sus fiestas. Cieza de León, La Crónica, 1941, capítulo 72, menciona las grandes romerías que se realizaban en honor del dios Pachacamac con cierta época del año. La gente acudía de lejanos parajes y se acomodaba en amplios aposentos preparados para tal propósito. Cabe la posibilidad de que las importantes huacas cumplieran en tiempos prehispánicos un papel importante en el intercambio y el desarrollo económico a través de su influencia religiosa. Además, Pachacamac, por su gran prestigio, poseía en diversos lugares santuarios relacionados con su culto. En algunas crónicas hay testimonios indígenas sobre la existencia de los llamados hijos y mujeres del ídolo, Rostoroski, 1977. Entre las mujeres destacan la huaca de Mama, hoy Ricardo Palma, en Chosica, y la isla de Urpay Huachac, en Chincha, diosa considerada como la madre de los peces. Los templos y tierras pertenecientes al dios Pachacamac se situaban en Mala, Huarco, Cañete, Chincha y Andahuaylillas. Santillán, 1927, cuenta la presencia de varios hijos del ídolo, uno de los cuales habitaba Chincha, relacionado quizás con el oráculo establecido en aquel valle. Es posible que estos hijos y mujeres representaran un tipo o una variedad de enclaves o de archipiélagos religiosos, no solo en beneficio de los sacerdotes de los templos, sino de la población que acudía a ellos. Otro ejemplo de centro ceremonial, el cual se dirigían peregrinos de diferentes condiciones sociales en determinada época, fue el pueblo de Ñoquip, cerca de Cherrepe, en el norte. El lugar estaba rodeado de ciénagas y de cerros huacas. Habitualmente poseía escasa población compuesta por agricultores y pescadores. Sin embargo, al tiempo de celebrarse sus fiestas, rebosaba el villorrio de visitantes, tanto de hombres del común como de gente muy principal. Todos juntos realizaban sus antiguos ritos acompañados de bailes y de cantos. La administración española, temerosa de las prácticas idolátricas, ordenó el abandono de Ñoquip y sus habitantes fueron enviados según sus oficios, los agricultores al pueblo de Guadalupe y los pescadores a Cherrepe. Ramírez Orton, 1978, Rostoroski, 1981.
Un tercer centro ceremonial está descrito por Felipe Medina, extirpador de la idolatría, en 1650. Era una huaca muy antigua llamada Choque Hispana, situada al borde del mar cerca de las Salinas de Huacho. Por la descripción que Medina hace de ella, es evidente que debió pertenecer a la época Chavín. A este santuario venían serranos y costeños. 4 eran las entradas del templo, 2 eran reservadas para los costeños, una para varones y otra para mujeres, mientras que las 2 restantes se dividían por género entre los serranos. La mención de personajes serranos indica que el arribo de peregrinos oriundos de las tierras altas era una costumbre establecida. Millones, 1986. Estas referencias a la costumbre de celebrar en la actualidad fiestas en honor a la Virgen o de algún santo en diferentes lugares en un mes determinado del año permite sentar la hipótesis de que dichas festividades y peregrinaciones son una superposición de costumbres y cultos prehispánicos, hábitos que aún se manifiestan en el Perú de hoy. Tales celebraciones se caracterizan por ser temporales, realizadas casi siempre en lugares poco habitados o despoblados, y atraer y reunir a fieles de la lejana procedencia. Si este tipo de peregrinaciones tuvo su origen en costumbres antiguas, es natural que en ellas se efectuaran trueques entre serranos y yungas, facilitados por la presencia de personas que vivían en diversos pisos ecológicos. Este tema merecía mayor investigación, así como estudiar la geografía de los santuarios actuales y sus relaciones recíprocas. El culto a huacas situadas, una en la sierra y otra en la costa, debió promover una complementariedad entre las dos zonas, fomentando un importante intercambio de bienes. Estas romerías se realizaban en épocas ya establecidas y a dichos lugares se movilizaban poblaciones enteras con fines religiosos y también para el trueque. La importancia del sistema hidráulico. El acceso al agua y por ende al riego fue tan importante en el ámbito andino como el acceso a las tierras. Los mitos y leyendas narran episodios sobre el inicio de los canales hidráulicos en un tiempo mágico, cuando los animales hablaban. Ávila, 1966. Las fuentes o puquios surgieron por rivalidades entre célebres huacas que se retaron para medir sus poderes y originaron en varios lugares, dando lugar a que brotasen manantiales. El mar, los lagos, las fuentes fueron venerados por Pacarina o lugares de origen de numerosos grupos étnicos. Las lagunas eran consideradas como manifestaciones del mar y origen del agua en general. Para la realización de una agricultura intensiva, conocida y practicada por los Andes, era preciso tener conocimientos hidráulicos y proceder a irrigar las tierras para aumentar los cultivos. En las tierras de secano se sembraban tubérculos, pero el maíz necesitaba el riego y quizás su introducción en el agrofomento y dio lugar al desarrollo de los sistemas hidráulicos. No solo se practicaron en las diversas etapas del desarrollo andino complejas y sofisticadas redes hidráulicas para conducir el agua y mejorar la producción agraria, sino que los santuarios, como Pachacamac, gozaban de canales que traían agua a los templos desde lugares lejanos. Hacienda Las Palmas, información verbal de Tello, 1946. En el Cusco, los dos pequeños ríos, el Tulumayo y el Huatanay, discurrían por sus lechos encauzados y empedrados. La arqueología ha reconocido los sistemas y modelos empleados en la hidráulica andina, sobre todo en la costa, donde el riego fue siempre una necesidad ineludible. El análisis de la situación hídrica de cada valle costeño ofrece interesante información acerca del desarrollo de los centros de poder que podían fluctuar a través del tiempo en sus interrelaciones costa-sierra. Las diversas circunstancias
en las cuales se desenvolvieron los modelos hidráulicos en cada valle yunga, son expresión de su pasado y de sus relaciones con sus inmediatos vecinos de las tierras altas. La información que se obtenga para una determinada cuenca fluvial no permite aplicarla a otros valles, a menos que las fuentes documentales lo confirmen. De hecho, la experiencia demuestra la existencia de distintas situaciones, fluctuaciones y cambios en las relaciones costa-sierra en el tiempo, no solo entre diversos lugares geográficos, sino en un mismo valle. Para ilustrar nuestro decir, basta señalar y comparar el fuerte control ejercido por los serranos del altiplano sobre la costa sur durante el Intermedio Tardío con lo que sucedía en el Chimor en la misma época. En el sur existían centros de poder ubicados en la sierra que dominaban y se proyectaban hacia el litoral, mientras en la costa norte un fuerte estado centralizador dominaba parte de los llanos, además de contar con probables señoríos de origen costeño establecidos en una parte de la sierra de Cajamarca colindante con la costa. Rostorowski, 1985. A través del tiempo fluctuaron los centros de poder y con ellos quienes ejercían la supremacía sobre el régimen acuífero de un valle, pues lo que dominaban el curso del agua y las bocatomas eran los dueños de la tierra. Para explicar nuestro planteamiento daremos algunos ejemplos de lo que sucedía en la costa central y sur central. En el valle del río Chillón, durante el Intermedio Tardío, el curaca de Coyec o Coyique se defendía de los posibles ataques de los serranos de Canta por medio de varias fortalezas sucesivas en el valle, y por último la sede del curaca era un palacio fortaleza. Altas murallas rodeaban una amplia extensión de tierra de cultivo, irrigadas por dos fuentes de agua. Ese sistema defensivo permitía al curaca de Coyec resistir cualquier ataque serrano. Este ejemplo muestra un centro de poder yunga defendido de toda acometida proveniente de la sierra y con agua suficiente para sus cultivos en caso de un asedio prolongado. En el documento citado, las pretensiones del curaca de Canta sobre las tierras bajas del valle se basaban en el hecho de que el agua necesaria para regar los campos yunga provenían de las serranías canteñas, reclamos que muestran el modo de pensar de los grupos serranos y sus pretensiones para con los costeños. Sin embargo, en caso de una gran sequía, se unían costeños y serranos y abrían lagunas cordilleranas de gran altura para obtener el recurso acuífero. Durante la misma época, la falta de defensas en los valles medios del Lurín y del río Rímac, unidos en aquel entonces bajo la hegemonía del centro religioso de Pachacamac, sugiere que estaban dominados y supeditados a la macroetnia de Huarochirí. Es posible que los serranos se contentaran con ejercer el poder desde sus serranías por respeto y temor al dios Yunga y sobre todo por el miedo mencionado repetidas veces en documentos de archivo, al clima de la costa por el cual, según su decir, enfermaban y morían. Una situación diferente a la de la costa central es la de los huarcos en el actual Cañete. Ellos se mantuvieron libres de toda presión serrana por ser muy guerreros, tener su valle protegido por fortalezas y altas murallas y porque el río, en lugar de correr por el medio del valle, lo hacía pegado a la margen izquierda del mismo. En Ica, la macroetnia dominaba sus bocatomas en la zona serrana, noticias que se desprenden de la visita realizada en 1594, Guillén y Guillén 1963. Ante la aparición de las tropas incas, los curacas iqueños no ofrecieron resistencia, evitaron de ese modo las represalias cusqueñas. En todo tiempo hubo en la costa una relación muy especial con referencia a los derechos de agua y por ese motivo es interesante reunir información sobre el tema.
En el capítulo sobre la tenencia de la tierra, vimos el caso del curaca serrano de los Huambos, que exigió al señor costeño una forma de pago por el uso del agua proveniente de sus quebradas altas. Vimos también a un jefe yunga reclamar a sus principales subalternos una suerte de retribución por el empleo del elemento acuífero de los canales secundarios. Esta situación de sumisión costeña se daba posiblemente en época de predominio inca. Sin embargo, en tiempos anteriores, los yungas debieron de preocuparse por la posesión de sus bocatomas para asegurarse sus derechos hídricos. Es indudable que una de las mayores funciones de los señores étnicos costeños fue el control y la administración del recurso hídrico. Este se efectuaba en dos niveles. El primero comprendía su relación con los vecinos serranos, hecho que necesitaba de la vigilancia de las bocatomas. En segundo lugar, contemplaba la intervención del cacique yunga en la distribución del líquido elemento en su propio valle. Todo aquello comprendía un complicado sistema de prioridades y de querellas entre su gente y sus súbditos. En otro trabajo hemos señalado la presencia de un grupo étnico yunga instalado en una parte de la región de Cajamarca, en Celendín, Contumasa, Chota, Hualgayoc y San Miguel, y en una época muy anterior al arribo inca a la región. Se reconoce el origen costeño de sus habitantes a través de la lingüística, pues un gran número de sus patronímicos contenían la letra F, consonante usada exclusivamente en el idioma llamado yunga o mochica. Estas referencias se hallan en la visita a Cajamarca ordenada por Toledo y realizada en dos etapas. La primera en los años de 1571-1572, anterior a la reducción de los naturales, y la segunda en 1578 y que no refleja el mismo valor de la anterior. La población a la cual nos referimos no fue puesta allí por los incas, sino que residía en la zona desde tiempo atrás. Los mitma trasladados por los soberanos cusqueños son nombrados en el documento como formando una guaranga especial compuesta por grupos quechuas, cañaris, guayacóndores y collas. Es posible que la presencia yunga en las sierras se haya debido principalmente a la necesidad de controlar las bocatomas y con ello a todo el sistema hidráulico costeño. Se trataba quizás de una conquista preventiva durante el apogeo yunga para asegurarse el recurso acuífero para sus canales de riego, Rostorowski y Remy 1992. Chaedel 1985 sugiere que el grupo costeño instalado en la sierra formaba un señorío aparte de los cacicazgos costeños, dadas las estructuras políticas observadas en el Chimor de pequeños curacazgos como el de Changuco y el de Guamán bajo la hegemonía de señores mayores. Es factible la suposición. Rostorowski 1976. En todo caso, estamos ante una situación completamente diferente a la existente durante el dominio inca, cuando los costeños ya no controlaban sus recursos acuíferos. Según nuestra hipótesis, que solo la arqueología puede rechazar o aprobar, durante un momento histórico indeterminado, quizás durante el intermedio medio, sucedió a lo largo de la costa un avance yunga hacia la sierra quisandina. Luego acaeció un repliegue o retroceso de los costeños hacia el litoral a consecuencia del surgimiento de nuevos centros de poder en la sierra. La misma situación aparece también en el contexto quechua de Ávila, 1966, y Taylor, 1987, cuando los yungas fueron echados de sus pueblos situados en la sierra quisandina de la vertiente del Pacífico por los nuevos conquistadores, adoradores del dios Pariacaca. Los invasores ocuparon las aldeas, casas y campos de los costeños, que se vieron obligados a huir en dirección del litoral. El dios Huari, Huaca, cuya pacarina fue el mar, enseñó a los hombres a construir andenes y canales de riego
y era adorado en toda la Sierra Norcentral. Rostorowski, 1983. Es muy significativo que hubiese una divinidad de origen costeño la responsable de estos adelantos tecnológicos, cuando los costeños no dominaban la sierra vecina a sus valles, mantenían entonces fortificaciones estratégicas para defender las entradas, tal el castillo de Tomaval en Virú, Willey, 1953. Según John Topic y Teresa Lange Topic, 1978, durante el intermedio tardío se edificaron en Chimú 2 fortalezas en el valle de Moche y una tercera en el valle de Chao. Estructuras que evidencian no haber sido habitadas durante mucho tiempo. Estas 2 fortalezas controlaban el acceso a lo largo del valle, mientras 2 fuertes, uno de cada margen del río, situados en la zona angosta, defendían el ingreso por la ruta de la sierra. Es posible que estas construcciones se edificaran ante el inminente peligro del arribo inca. Sin embargo, la estrategia usada por los cusqueños fue inesperada para los yungas y consistió en cortar el agua que bajaba de la sierra y regaba los campos costeños. Rostorowski, 1953. Ortloff, 1981, manifiesta que los estados costeños necesitaban 2 condiciones para existir. Primero, un acabado conocimiento de las técnicas de administración y de control del recurso hídrico, y segundo, el poder de movilizar y coordinar fuerzas laborales capaces de mantener el sistema de irrigación existentes y construir nuevos. A estos añadimos 2 requisitos más: dominar sus bocatomas de agua y gozar de independencia frente a la gente serrana. Sin estas condiciones era imposible asegurar el dominio del elemento acuífero y con él la autonomía. El agua de regadío procedentes de los ríos que bajaban de la sierra hacía que los costeños estuvieran siempre supeditados a las cambiantes formas de poder existentes en las serranías. El mayor complejo hidráulico en la costa fue el de Lambayeque, que unía entre sí a 5 cuencas. Durante el apogeo del Chimú en el intermedio tardío, se construyó el canal denominado La Cumbe, que llevaba el agua a la ciudad de Chanchán en un recorrido de 84 kilómetros. Su construcción requirió de conocimientos avanzados en hidráulica, porque necesitó de la edificación de terraplenes para conducir el agua a cierto nivel. La Cumbe ha sido considerado como el proyecto hidráulico más prodigioso de América precolombina. La avanzada tecnología aplicada en los sistemas de riego en la costa norte muestra la presencia de una considerable fuerza de trabajo disponible, la misma que operaba bajo la dirección de técnicos con profundos conocimientos aprendidos empíricamente. La necesidad de las complejidades hidráulicas fomentó posiblemente la aparición de especialistas en la materia. Las obras de irrigación ejecutadas por los norteños son solo comparables con las construidas en Nazca, donde se hizo una extensa red de canales subterráneos. Parte de esos canales están revestidos de lajas, mientras otros tienen techos de vigas de guarango. El acceso a los canales se hace a través de pozos verticales necesarios para su mantenimiento. Hasta la fecha, el sistema sigue operando y suministra agua para el agro del valle. La diferencia entre el sistema hidráulico norteño y el de Nazca residía en el método usado por este último: galerías filtrantes, túneles subterráneos o de tajo abierto que conducían las aguas del subsuelo a la superficie. Para la construcción de este sistema se necesitaba de un número muy inferior de mano de obra en comparación con el norteño. González García, 1978. Golte, 1980. Es indudable que los habitantes costeños, en siglos de esfuerzo, lograron alcanzar una sofisticada tecnología solo superada por los adelantos modernos.